Vamos a tratar de entender qué pasa con esto y nada mejor que Enzo Bolkestein, alguien que conoce mucho de este tema. Hola Enzo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vos conocés bien el Arroyo del Rey, ¿viste? Hacia un lado y hacia otro. Hoy hubo sí, mucha actividad, ¿eh? Los que somos de allá, de Reconquista, en mi caso, sabemos muy bien, conocemos muy bien de esto y sabemos a cuánta gente afecta, porque no son solamente los 2.200 empleados de Vicentín. Están los 1.200, los 1.000 más o menos de la algodonera, otros 200 de la industria vitivinícola, los del frigorífico. O sea, Vicentín tiene un montón de actividades. Y tiene 2.638 acreedores que ya se presentaron. 2.638 acreedores, que es una cifra enorme. Lamentablemente es un default gigantesco que afecta, por supuesto, al norte de la provincia, a la zona de Reconquista, Avellaneda, Departamento General Obligado, pero afecta a gran parte de la provincia de Santa Fe y afecta también a gran parte del país, porque ¿sabés qué pasa? Vicentín en los últimos años ha crecido muchísimo, ha sido un jugador fundamental en la bolsa de Rosario, hasta convertirse en la cuarta empresa, entre las más importantes del país, es la cuarta empresa agroexportadora. Vicentín realmente es un gigante, Juan Pablo. Bueno, pero a ver, Enzo, la pregunta del millón. Yo sé que es muy difícil de responder, pero hay algunas opciones. O es fruto de este país, en el cual es bastante difícil trabajar, sea micro, mediana, pequeña, gran empresa, o la administraron mal, o hubo algunos fondos que fueron a parar donde no debían ir a parar. ¿Cuál sería la explicación, digamos? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que además esto se precipitó más aún con los grandes anticipos de venta de granos que se hicieron en noviembre y diciembre, que aceleraron los compromisos. Porque después del resultado de las elecciones, los productores entraron a vender, y Vicentín tuvo que comprar, y entonces eso precipitó. Pero hay un poco de cada cosa de lo que vos decís, ¿no? Es decir, no hay una causa, hay varias causas, pero se convierten realmente en un default gigantesco. A mí lo que me preocupa, porque lo que yo me encuentro cuando ando por el interior, que voy a las exposiciones ahora, porque hace mucho estuve, no hace mucho estuve ahí en la zona de Videla con muchos productores en una exposición de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y hay un montón de pequeños productores que sufren las consecuencias del efecto dominó, porque claro, aquí detrás de Vicentín cayeron correacopios, cayeron mucha gente vinculada con el comercio de granos, y el que más cae evidentemente es el productor, y el que más sufre es el pequeño productor. Hay algunas cooperativas con espalda que han cubierto por su cuenta, que han paliado la situación, pero hay casos que realmente han dejado al productor bastante mal. Enzo. Ahora el tema de la justicia se estiró también demasiado, ¿no? A ver, segunda pregunta del millón, o en realidad de los 1.350 millones de dólares. La segunda pregunta que uno se hace: ¿de dónde sale la plata? ¿A dónde están? Sí, no, digamos, ya están, no están. Ahora, ¿de dónde van a salir? El Estado se hace cargo, tiene que poner esa plata. ¿Cómo van a cobrar los productores, los acreedores? El principal acreedor es el Banco Nación, pero también hay, como vos decías, hay un montón de gente, proveedores y productores, que no cobran. Pero, claro, sí. Pero la empresa tiene bienes. La empresa evidentemente tiene bienes, tiene participación accionaria en 17, 18, 19 empresas, tiene la planta de San Lorenzo, tiene la planta de Ricardone. No es, además, a mí lo que más me llama la atención, ¿no? y es lo que me molesta, porque es una empresa exitosa. Vicentín en los últimos años ha tenido un éxito notable, un crecimiento notable. Sí, lo peor que podría pasar es que termine pagando la deuda el fondo estatal, es decir, que la paguemos nosotros. Ahí va la tercera pregunta del millón. ¿Había otra manera de solucionar esto? O sea, digamos, la intervención estatal y la eventual expropiación, ¿era la única manera? Y no, evidentemente había un proceso judicial en marcha. Ahora hay que ver también las cuestiones políticas que están atrás, ¿no? Y si se quiere controlar o entrar o jugar más en el comercio de granos, en el manejo de las divisas, hay que ver cómo es la política. Por eso ahora lo importante y fundamental, ¿no?, pasa al Congreso de la Nación. Porque aquí, como vos decías recién hace un rato,
distintas bibliotecas, distintas opiniones. Yo recuerdo una vez en ese gran conflicto de la 125 que terminó en el Congreso de la Nación, definiéndose en una larga noche. Aquí hay muchos días para qué. Para que la gente, los diputados, los senadores, con todos los elementos, ¿no?, fijen su posición y marquen el rumbo de lo que queremos hacer con las empresas. Bien. Y con el comercio, que este es el comercio más importante que tiene el país, los granos. La producción agropecuaria es lo más importante que tiene el país. Por eso que ahora la enorme responsabilidad la tienen los señores diputados y los señores senadores de la Nación, que van a recibir todo este paquete con todos estos elementos que estás planteando en el Congreso de la Nación. Enzo, permitime, cualquiera que haya viajado por cualquiera de nuestras rutas, sobre todo en nuestra provincia, ve los campos, ve los silos, ve los galpones, la fábrica de Vicentín. Allá en el norte conocemos todo. Uno va a Mendoza, ve las bodegas de Vicentín, los vinos. El frigorífico Vicentín. Ahora, la pregunta es esta. Una empresa que, como vos decís, era exitosa. O sea, en este país se crea una empresa, es un éxito total, toma deuda y después se tiene que hacer cargo del Estado. ¿Estamos todos locos? O sea... Y sí, no puede ser. Lo que pasa es que evidentemente se han hecho macanas, ¿viste? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda que se han hecho cosas que no se deberían haber hecho. Es inconcebible que una empresa como Vicentín caiga de esta manera, más allá del espíritu, del folclore y de esos 90 y pico de años, porque las empresas forman parte de los pueblos. El reconquistense, sobre todo el de Avellaneda, ama esa empresa, claro, que le dio trabajo y que le dio tantas cosas a la población durante tanto tiempo, pero después, con el correr de los años, ¿viste? Enzo, las cosas siguen un rumbo que a veces no es el deseado, ¿no? Lo último, te quiero preguntar, la gente se opone. O sea, la gente se opone porque siente como propia esta empresa de más de 90 años, claro, porque nos conocemos entre todos. Pero la gente se opone, pero digamos... ¿Cómo preguntártelo? Está bien que se oponga, porque el Estado lo presenta como un salvataje a una situación que ya no daba para más. Y otros dicen, caso del intendente, por ejemplo, de que aún en concurso de acreedores había otras formas de poder salir adelante con esta situación. Digamos... Sí, lo que pasa es que la justicia ya había... pateado para adelante los periodos de declaración o de presentación, y bueno, esto iba ya a diciembre o enero. Y hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa, que eso también hay que tenerlo en cuenta con el Congreso, porque Vicentín es nacional. Aceitera General Dehesa es nacional, sí, pero nosotros estamos extranjerizando el comercio de granos. ¿Qué pasa si Vicentín, esa enorme empresa argentina, también pasa totalmente a manos extranjeras, como ya han pasado tantas empresas agropecuarias, o sobre todo que manejan el comercio de granos? También ahí está el tema, ojo con la extranjerización, porque ya se ha avanzado demasiado en extranjerización, ¿no? Y esto también es un elemento que van a tener los diputados y senadores, porque eso hay que tenerlo en cuenta también, Juan Pablo. Bueno, ahora sí, la última. Y si se expropia y se transforma en una empresa del Estado no pública, o le van a buscar una figura, ¿puede cambiar algo? ¿Puede seguir funcionando? ¿La gente puede seguir trabajando? ¿Que tanta gente depende de esto? ¿Cómo lo ves a eso? En el campo hay tanto que hacer que siempre la gente puede, hay que ordenar las cosas, siempre va a poder seguir trabajando, porque el campo, además, la producción agropecuaria va a seguir creciendo. Sí, pero si no tenés a quién venderle los granos, Enzo. Está bien, pero si no tenés a quién venderle los granos, digamos, o sea, porque Vicentín le compraba a muchísima gente. Si no puede seguir andando... No, pero siempre se va a poder comprar el grano, siempre va a estar disponible, porque siempre se va a estar produciendo. Inclusive, te digo, Vicentín opera en el Gran Rosario, tiene las plantas en San Lorenzo, tiene las plantas en Ricardone, también tiene las plantas en el norte, donde se compra casi todo el girasol que viene del Chaco, o el girasol del norte santafesino, porque justamente en el norte lo que me... protestaban un poco las cooperativas, tiene que arreglarse Vicentín para no tener problema con el girasol, porque Vicentín es mi operador en girasol. Claro. Pero evidentemente el grano
siempre va a estar, porque Argentina va a producir cada vez más. Te aclaro lo siguiente, la gente que yo encontraba en el norte y andando en las exposiciones, me decían, hay que arreglar Vicentín, se tiene que arreglar Vicentín, no se puede caer Vicentín, por supuesto. Y esa gente que vos mostrás ahí en Reconquista o en Avellaneda, tiene el terruño, es suyo, sí, claro, es su folclore, son 90 y pico de años. ¿Cómo no va a querer a eso que ha formado parte de sus vidas, de sus abuelos, de sus tíos, de todo el mundo, ¿viste? Cortito, Enzo, ¿cómo termina esta historia? ¿La termina pagando el Estado, digamos, esa deuda multimillonaria? Y bueno, no sé, eso veremos. Hay recursos para que no lo pague el Estado, no tendría que pagarlo el Estado. La plata tiene que salir de otra parte. Pero te repito, Juan Pablo, la responsabilidad ahora, la pelota, está en el Congreso de la Nación. Enzo, gracias. Gracias por ayudarnos a entender un poco este fenómeno. Muy amable. No. Buenas noches. Seguimos. Chao, buenas noches.